y del 173 al 179 del Código Civil. Del 173, repito, al 189. Ahí vamos a ver. Hoy es una figura bastante parecida al matrimonio, pero en cuanto a sus efectos, pero en cuanto a su constitución, sí tiene varias diferencias. Entonces, en el artículo 48 de la Constitución encontramos que unión de hecho, que el Estado reconoce la unión de hecho y la ley preceptuará todo lo relativo a la misma. Entonces, es una figura que está protegida constitucionalmente, ¿verdad? También, así como lo está el matrimonio. En cuanto a la unión de hecho, tenemos una definición legal y una definición de carácter doctrinario siempre. Pues para la unión de hecho también hay unión de un hombre y una mujer, o sea, la diversidad de sexos, pero con la misma capacidad para contraer matrimonio. No olvidemos que la libre aptitud para contraer matrimonio la adquirimos cuando cumplimos los 18 años, ¿verdad? Los matrimonios que se celebraban entre menores de edad o con menores de edad ya no están permitidos, están prohibidos en nuestra legislación, y la unión de hecho para menores también. Entonces, cuando se une un hombre y una mujer, lo pueden declarar ellos mismos ante la autoridad competente, el funcionario competente, para que se constituya la unión de hecho, y obviamente al estar ya constituida, entonces debe ser inscrita tanto en el registro civil de las personas como en el registro de la propiedad, si en dado caso se van a afectar bienes inmuebles. Pero no es solo una declaración, porque si fuera una declaración, entonces estaríamos ante el matrimonio, ¿verdad? Fíjense que para que la unión de hecho sea declarada como tal, además de la diversidad de sexos, nuestra legislación solicita que tengan una convivencia, por más de 3 años, pongan atención porque es mayor a 3 años, no de 3 años, ¿verdad? Y que se hayan cumplido exactamente con los mismos fines del matrimonio. Vean ahí entonces la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares, ante las relaciones sociales, y que hayan cumplido con los mismos fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y auxilio recíproco. Su regulación legal en cuanto a cuándo procede a declararla la encontramos ya en el artículo 173 y 174 del Código Civil. En el artículo 177 tenemos entonces que la unión de hecho de menores de edad no podrá aceptarse ni declararse bajo ninguna circunstancia. Porque alguien podría pensar, bueno, si no está permitido el matrimonio entre menores de edad, pues entonces se unen, ¿verdad? Pero no. También está prohibido para los menores de edad la unión de hecho. ¿Cuáles son entonces sus requisitos esenciales? Pues ya vimos, ahí vamos a dar lectura al artículo 173 y 174 posteriormente, pero vemos que como requisitos esenciales la legislación solicita en primer lugar hombre y mujer que debe tener la misma capacidad para contraer matrimonio, es decir, su capacidad de ejercicio. Y si ustedes recuerdan, pues la capacidad de ejercicio la adquirimos al cumplir 18 años. También debe de existir un hogar y vida en común por más de 3 años, mantenida en forma constante ante sus familiares y relaciones sociales. Y obviamente cuando nos solicita que debe tener la misma capacidad para contraer matrimonio, pues se refiere también no solo a su capacidad de ejercicio, sino a la libertad de Estado, ¿verdad? Porque deben de estar solteros. Porque si no, uno puede decir, estoy casado con la fulanita, pero me uno con la menganita, y no. No olvidemos que es inclusive si estás casado con otra persona o unido de hecho, pues es hasta un impedimento dirimente absoluto, ¿se recuerdan?
y deben cumplirse con los mismos fines del matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces leamos el artículo 173, porque las formas en que puede declararse la unión de hecho puede ser una ante un alcalde o un notario, y eso es en forma extrajudicial, pero también puede declararse la unión de hecho ante juez competente en caso de oposición o de haber fallecido uno de ellos, y esa es la declaración de hecho que es declarada judicialmente. Poco a poco vamos a ir viendo. Quiero que por favor tomen su Código Civil en el 173, ya saben que necesitamos siempre nuestro resaltador de textos, y que veamos el artículo 173 en donde nos indica cuándo procede a declarar. La unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio, es decir, mayores de edad con libertad de estado, ¿verdad?, puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad. Miren, ante alcalde o un notario, para que produzca efectos legales siempre que exista hogar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares, relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos y el auxilio recíproco. ¿Y cómo se hace constar? Esa manifestación, de acuerdo al artículo 174, se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública o acta notarial que levante el notario, respectivamente, si fuera requerido como tal. Por eso vean en su guía número 59, tenemos que las formas en que se hace constar, tenemos una extrajudicialmente que se realiza en acta levantada ante el alcalde o en escritura pública que autoriza el notario, o también en acta notarial, ¿verdad? Vean ahí su artículo 174. Y la judicial, pues esa procede cuando va a ser declarada por un juez competente, y ya hemos visto que el juez competente para estos temas es el juez de familia, ¿verdad?, de acuerdo a la ley de tribunales de familia en su artículo 2. Ahí lo tienen todito lo que les estoy diciendo en la guía número 59 y su respectivo articulado. Entonces, siempre y cuando se reúnan con todos los requisitos legales que solicita el Código Civil, entonces la unión de hecho va a conseguir la protección del Estado, ¿verdad?, como si fuera el matrimonio. Pues miren que el matrimonio está regulado en el 49 constitucional y la unión de hecho en el 48. La unión de hecho genera derechos y obligaciones como que si estuvieran casados. Y mucho ojo, porque la unión de hecho tiene que ser declarada siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos solicitados, y esa es la unión de hecho, la que está declarada e inscrita tanto en el registro civil como en el registro de la propiedad, dependiendo de los bienes inmuebles que se van a ver afectados. Esa es la unión de hecho que goza de la protección por parte del Estado. No uniones ilícitas, o sea, la unión que puedes mantener tú como soltero y estés con una persona casada, o bien estén dos personas casadas independientemente, ¿verdad?, con terceras personas, y ellas estén unidas, manteniendo una unión. Ese tipo de relaciones son uniones ilícitas y nuestro Código Civil indica que no tiene ninguna protección legal. ¿Cuáles son las formas de declarar la unión de hecho? Ahí lo tenemos en nuestra guía número 50, en nuestra guía número 60. En la guía número 60 tenemos la clasificación de la declaración de la unión de hecho, o sea, en qué formas es que se declara, ¿verdad? Entonces tenemos una declaración judicial de la unión de hecho que, como les repito, esa es solicitada por una sola de las partes, o porque el otro no esté de acuerdo, es decir, haya oposición para declarar la unión de hecho, o bien uno de ellos falleció. Entonces ahí es cuando el unido sobreviviente puede acudir ante el juez de familia para efecto de que le sea declarada su unión de hecho post-mortem, situación que no se da con el matrimonio, porque el matrimonio es constitutivo y el matrimonio
como es constitutivo, significa que empieza a surtir efectos desde el momento en que se celebra, ¿verdad? En el artículo 178 tenemos esta clase de declaración de la unión de hecho, y ahí le pueden anotar de una vez a la par del artículo en qué casos ahí se puede solicitar esta forma de declaración, ¿verdad? Ya vimos que por oposición o por haber muerto uno de ellos. Entonces nos vamos también al artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que de acuerdo al artículo 178, pues se puede solicitar ese reconocimiento por una sola de las partes, como repito, porque existe oposición de parte de la otra para que la declaración de unión de hecho se declare, o bien porque una de ellas falleció. Entonces el interesado se presenta ante el juez de primera instancia de familia, ¿verdad? Y en sentencia hará la declaración de unión de hecho, siempre y cuando se hubieran comprobado todos los requisitos que la ley solicita. En esa declaración el juez puede fijar el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de esa sentencia favorable para el demandante es la que debe presentarse al registro civil de las personas y al registro de la propiedad. Repito, solo en el caso de que hubiere bienes inmuebles, porque para el tema de la unión de hecho también aplica el tema del régimen económico del matrimonio. Ya lo vamos a ver, tenemos una guía ahí solo con efectos y ahí vamos a analizar cada cuestión de esto. ¿Está bien la transmisión, compañeros? No tengo ningún mensaje. Quiere decir que vamos bien con la transmisión, ¿verdad? Cualquier cosa me la indican al WhatsApp. Bueno, ahora bien, en el caso de la declaración de unión de hecho en forma judicial, el demandante tiene un plazo para hacer valer esa acción. Entonces, en el 179, ya que es el siguiente artículo, dice la acción a que se refiere el artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó. Ahí son 3 años, pero antes de que transcurran 3 años. Si pasó de 3 años, aquí ya no aplica, ¿verdad? Salvo el derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo, pero ese solo, los hijos pueden demandar en cualquier tiempo la declaración de la unión de hecho, pero la unión de hecho de sus padres, pero solo para el efecto de establecer filiación. De ahí no. La filiación pues es establecer el vínculo entre padres e hijos a través del reconocimiento, que será nuestra próxima figura, ¿verdad? Esa declaración de la unión de hecho, regulada en el artículo 178, es la llamada también declaración unilateral de la unión de hecho. ¿Por qué? Porque solo uno de los convivientes la solicita. O porque uno se murió o porque el otro no quiere que se declare la unión, ¿verdad? Alguna razón podrá tener y no quiere que se declare la unión de hecho. Hay una declaración también extrajudicial de la unión de hecho. Esa declaración extrajudicial es cuando las dos partes están de acuerdo y entonces lo declaran su unión de hecho o ante el alcalde municipal o ante un notario. Vean ahí, ya vamos encontrando otra diferencia con el matrimonio, porque se recuerdan que de acuerdo al artículo 49 constitucional, pues puede ser el alcalde, el concejal, el ministro de culto que esté debidamente autorizado y también los notarios en ejercicio, ¿verdad? Ahí nos regula también en el 174 que se debe hacer constar en acta o en escritura pública. Ya sabemos que escrituras públicas solo pueden ser autorizadas por los notarios. El alcalde, si celebra o autoriza la declaración de una unión de hecho, lo hará constar en acta. En cambio, el notario lo puede hacer constar en escritura pública o en acta notarial.
Ahora bien, esta es otra diferencia que encontramos con el matrimonio. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes en primer lugar en cuanto a los funcionarios que autorizan un matrimonio? Ya los vimos, ¿verdad? Y ahí solo se puede autorizar en acta, ya sea el notario, el concejal o el ministro de culto que esté debidamente autorizado, y el notario también es un acta notarial, pero que debe ser protocolizada, es decir, que es incorporada a nuestro protocolo. Entonces, repito, ahí las dos partes están de acuerdo, declaran su unión de hecho y lo pueden, por eso también se le conoce como una declaración de la unión de hecho, pero de carácter bilateral. Y esa bilateral, como están de acuerdo, pues la hacen la declaran en forma extrajudicial ante el notario o el alcalde de su domicilio que soliciten los convivientes. Ahora bien, aquí en la guía número 61, compañeros, les indiqué, estamos bien con la transmisión, ¿verdad? Es que qué nervios. Les indiqué, amigos, que en esta guía número 61 tenemos una transcripción. Gracias por el mensaje que me hacen llegar de que sí está bien la transmisión. Entonces, repito, en la guía número 61 tenemos los efectos de la inscripción de la declaración de unión de hecho. Aquí quiero que pongamos mucha atención, porque los efectos son sorprendentes en cuanto al matrimonio. Son los mismos. Ese artículo 182, ustedes lo tienen en su Código Civil así enlistado. Entonces yo se los transcribí aquí en la guía 61 en cuadritos, y al numeral quinto, que es el que me interesa muchísimo que le pongan atención, allí también incorporé 2 artículos más del Código Civil. Bueno, entonces veamos el 182, por favor. De acuerdo al artículo 182, la unión de hecho inscrita en el registro civil produce los efectos siguientes. En primer lugar, los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. De ahí, cuando veamos el tema de filiación, vamos a ver las pruebas que se admiten en contrario, pero específicamente en la actualidad pues ya tenemos la prueba de ADN. Cuando entró en vigencia nuestro Código Civil en 1964, todavía no estaba vigente la prueba de ADN. A esta figura que aparece en el primer numeral es lo que conocemos como una filiación cuasi matrimonial. La filiación cuasi matrimonial es el vínculo que une a los padres con los hijos, pero en la unión de hecho, porque para el matrimonio pues existe la filiación matrimonial, ¿verdad? Esta es la cuasi matrimonial y también está la adopción civil o adoptiva. Y también hay filiación extramatrimonial, pero no voy a detenerme en eso tanto porque eso lo vamos a ver en la clase siguiente, que es el tema de filiación. Luego tenemos en el numeral segundo, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho, o sea, la separación de bienes es el régimen económico aquel que se llama precisamente separación absoluta de bienes, ¿verdad? Ya vamos a ver que el mismo tema del régimen económico al matrimonio aplica también para la unión de hecho. Pero sigamos, por favor. Los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba en contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, pero a título gratuito. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la adquisición de los bienes a título gratuito? Nos estamos refiriendo a los bienes que adquirimos porque nos los regalan a través de la donación o bien por los bienes que vamos adquiriendo por herencia o con el valor
o permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. Entonces los bienes ahí de ambos en el numeral segundo. Luego tenemos en el numeral tercero, tenemos derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y una vez declarada pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. Ya ven, ahí hay otro efecto común de la separación y el divorcio, que era precisamente la liquidación del patrimonio conyugal. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. 4. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Y por último, en el quinto, ahí quiero que presten muchísima atención, no porque los otros numerales no sean importantes, pero quiero que lo subrayen y lo anoten bien. Fíjense lo que dice este numeral quinto, que es tan valioso para el tema de la unión de hecho. Sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Y por eso, fíjense, entonces nos está diciendo que son iguales los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio en la unión de hecho declarada. No estamos hablando de uniones ilícitas en donde existe un impedimento o dirimente absoluto o en uniones que no pueden ser declaradas o autorizadas, como el caso de las uniones entre menores de edad, porque hay una prohibición expresa. Ahora bien, sí, este es el artículo 182, ¿verdad? Pero quiero que veamos el artículo 184, porque en el 184 nos indica otros efectos de la unión de hecho. Por ejemplo, nos indica que el varón y la mujer cuya unión de hecho conste en forma legal, o sea, que haya sido declarada ante el alcalde, ante el notario, o bien que haya sido declarada en sentencia firme por el órgano competente. ¿Cuál es el órgano competente aquí para declarar una unión de hecho? La ley de tribunales de familia. Entonces, ellos se heredarán recíprocamente ab intestato en los mismos casos que para los cónyuges determina este código. En la clase anterior les expliqué que un heredero ab intestato una persona ab intestato es una persona que fallece y que no otorgó testamento. Entonces, cuando una persona no otorga testamento, sus herederos legales, de conformidad con la ley, ahí lo tienen en el artículo 1078, en primer lugar está el cónyuge y los hijos. Todos los hijos procreados, los hijos adoptados, todos los hijos dentro del matrimonio, los hijos fuera del matrimonio, los hijos en el cuasimatrimonio, todos tienen derecho en primer lugar con el cónyuge sobreviviente y aquí sería también para el unido sobreviviente. Tienen derecho también en cuanto a la enajenación de los bienes. En el artículo 176 tenemos lo regulado en cuanto a los bienes comunes que no podrán enajenarse ni gravarse sin consentimiento de las dos partes mientras dure la unión y no se haga liquidación y adjudicación de los mismos, ¿verdad? Como efecto común de la separación y el divorcio. Entonces ahí no procede. Luego nos vamos a la guía número 62. Bueno, aquí están los efectos. Vamos entendiendo entonces que en cuanto a los efectos de la unión de hecho ya declarada, porque para que sea declarada pues tiene que cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces surten los mismos efectos del matrimonio, ¿verdad? Ese es un numeral quinto del artículo 182
del Código Civil se nos dice claramente, así como el 184 y 176 en cuanto a los bienes del régimen económico del mismo. La declaración de la unión de hecho, ahora ya en la guía número 62, tenemos ahí 3 columnas, miren. En la primera columna que hicimos, pues consignar, hacer un listado con su respectivo articulado de los funcionarios que pueden autorizar la unión de hecho. ¿Y quiénes son? Pongan atención y se van recordando al matrimonio también. Para que una unión de hecho sea declarada, pues puede realizarse ante el alcalde municipal de su domicilio. Él, a la hora de autorizar la unión de hecho, lo hará constar en una acta. Ahí lo tienen regulado en su artículo 173 y 174 del Código Civil, que tienen lectura obligatoria. Ya saben que ustedes que cuando termina la transmisión queda un espacio ahí de tiempo y ustedes tienen la obligación de darle lectura a los artículos que están consignados en sus respectivas guías. Luego tenemos que otro funcionario que puede autorizar la declaración de unión de hecho es el notario. El notario puede autorizar un acta o bien lo puede realizar en escritura pública. También está regulado en el artículo 173 y 174 del Código Civil. Y por último tenemos para el caso de la declaración de unión de hecho judicial y unilateral, tenemos el caso del juez de familia. Ahí sería juez de primera instancia. Miren, ahí está mal. Por favor, corrijan esa guía. Es juez de primera instancia de familia, de acuerdo a la ley de tribunales de familia, y ahí pues se realizará en sentencia de acuerdo al artículo 178. Luego tenemos en la siguiente guía, pues nuestro famoso artículo 70, ¿se recuerdan de qué ley? De la Ley del Registro Nacional de las Personas. En el artículo 70, que aplica para una cantidad de estados de actos que se relacionan con el estado civil de las personas y con la capacidad, pues ahí encontramos en la literal F. Vean, del 70 y la literal F. Las resoluciones que declaren la nulidad o insuficiencia del matrimonio, la unión de hecho, miren, y el divorcio y la separación. Eso ya lo vimos en la clase anterior, pero el tema de unión de hecho también tiene que ser inscrita en esta ley. Miren, Ley del Registro Nacional de las Personas y su famoso artículo 15 del Reglamento de Inscripciones. De acuerdo a la Ley de Tribunales de Familia, que aquí la tenemos, la declaración judicial de la unión de hecho se deberá de tramitar en juicio ordinario. Y también lo tenemos fundamentado para los juzgados de primera instancia de familia. Ahí sí coloqué bien el nombre, miren, en la otra no. De acuerdo a los artículos 2 y 9 de la Ley de Tribunales de Familia y la literal B del instructivo para los tribunales de familia de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que es la famosa circular 42A diagonal H. Esa circular se encuentra al final de la Ley de Tribunales de Familia y es bien importante porque ahí indican los procedimientos específicos para cada una de las instituciones competentes para los juzgados de primera instancia de familia. Tenemos también en la guía número 63, por favor, en la 63, en la guía número 63 encontramos 3 columnitas. La primera se refiere al cese de la unión de hecho, porque así como en el matrimonio existe la separación y el divorcio, aquí en la unión de hecho no están unidos para siempre tampoco, ¿verdad? Aquí, si ya están cansados de la unión y ya están cansados de todo esto, pues, oh sorpresa, también se pueden separar, pero aquí el divorcio no se llama divorcio porque estamos en la unión de hecho, se llama cese de la unión de hecho. Y también el cese puede ser
de mutuo acuerdo y también por causal determinada. Aplica para la unión de hecho también aquel famoso artículo que leímos la vez pasada, que es el 155, que regula las causas comunes para obtener la separación y el divorcio, y aplica también para el cese de la unión declarada. Bueno, entonces veamos ahí en la primera columna de esa guía número 63. Tenemos cese de la unión de hecho. La unión de hecho, declarada de conformidad con la ley, puede cesar de la siguiente forma: por mutuo acuerdo, regulado en el 183 y 163 del Código Civil. No se olviden que en el 163 del Código Civil, creo que está casi, está aquel proyecto de convenio sobre bases de divorcio, ¿se recuerdan? Que tiene que ser sometido a autorización del juez competente. Y también está el cese de la unión de hecho por resolución judicial, de acuerdo al artículo 183 del Código Civil, en donde se pueden invocar, de acuerdo a ese artículo, cualquiera de las causales reguladas en el artículo 155 para el cese de la unión de hecho por causal determinada. También en cuanto al cese de la unión de hecho y la separación del mismo, pues deben ser inscritos también en donde hemos dicho. Este artículo 70 es bien amigo de nosotros porque ya ven que todos los actos relacionados con el estado civil de las personas y la capacidad deben ser inscritos en el registro civil de las personas. Por eso es que ese artículo 70, si se dan cuenta, creo que tiene todo el abecedario ahí. Vamos a ver hasta dónde llega, hasta la literal Q, ¿verdad? Y todavía la literal Q dice los actos que en general modifiquen el estado civil y la capacidad civil de las personas. Bueno, entonces, repito, en el tema de la unión de hecho encontramos también la separación y el cese. Repito, aquí se llama cese, no divorcio, ¿verdad? ¿Qué sucede si existen varias uniones? Andas por un lado, andas por el otro y en cada, ¿cómo dice? Creo que en cada puerto un amor. Pues sí. Fíjense que son casos de la vida real, porque aquí está inclusive regulado en nuestro código. Para aquellos que tienen domicilio múltiple, cabal les va a quedar esto. ¿Qué pasa aquí? Veamos el artículo en el 173 vamos a encontrar los requisitos, pero también puede existir varias uniones entre los desafiantes, o sea, tienen varias uniones y en todas las uniones van cumpliendo con los mismos requisitos. Miren eso, qué tremendo. Y no están casados, ¿verdad? ¿Qué sucede ahí? El juez puede hacer esa declaración. Veamos ese artículo 181. Vean ahí el 181. En el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, imagínense, un mismo hombre soltero con varias mujeres solteras, ¿verdad? El juez hará la declaración únicamente en favor de aquella que comprobare los extremos previstos en el 173, o sea, la convivencia por más de 3 años ante sus relaciones sociales, laborales, de familia, que hayan cumplido con los mismos fines del matrimonio. Pero por eso dice que hayan cumplido los extremos previstos en el artículo 173. Ahora bien, ¿qué sucede si están en igualdad de circunstancias? Entonces la declaratoria se hará en favor de la más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las uniones de hecho que se declaren
coexistan en el momento de solicitarse la declaratoria respectiva, o sea, están vigentes, ¿verdad? Si fue en el pasado y si no, en la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión. Entonces, ven, esta situación debe cumplirse siempre con los requisitos del 173 y el juez, ahí es el juez quien hará la declaración de acuerdo a lo solicitado en el 181. Ahora bien, ya en el siguiente cuadro ya tengo las uniones ilícitas. Las uniones ilícitas las encontramos en el artículo 180. Ahí en el artículo 180 dice: la mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer, es muy condenado, y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre, la condenada, hicieren vida en común, no gozan de la protección de la ley. ¿Ya se fijaron? Entonces, si él está casado o ella está casada, ¿verdad? Y si él tiene declarada su unión de hecho con otra persona y ella también, esa unión es ilícita. Y entonces, ¿qué pasa? No gozan de la protección legal, es una unión ilícita. ¿Por qué? Porque no hay libertad de Estado. Mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes, que es un efecto común de la separación y el divorcio, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Si la persona está unida con otra que no es su conviviente, ¿verdad? Y lo saben. Es una unión ilícita, no hay libertad de Estado. Regresemos, por favor, al artículo 88 del Código Civil, en donde encontramos los impedimentos dirimentes absolutos, ¿se recuerdan? Impedimentos dirimentes absolutos que provocan la nulidad de ese matrimonio, es decir, es insubsistente, es nulo, no produce efectos, al contrario, es constitutivo de delito y por lo tanto no nace a la vida jurídica. Más bien van a ir a guardar prisión ahí por ya saben qué, ¿verdad? Miren ese numeral tercero del 88. Vayámonos al artículo 88, por favor. Las personas casadas y las unidades de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Si no se disuelve esa unión a través del cese de la unión de hecho, porque ahí no hay divorcio, entonces si no se cesa esa unión, van a participar en una unión ilícita. Recuerden que nuestra legislación no permite la bigamia, ¿verdad? Y también tenemos ahí en esa misma columna, pues tenemos el artículo 177, en donde se indica que no se puede declarar la unión de hecho de menores de edad bajo ningún régimen, ni circunstancia, circunstancia. Ay, perdón, ya al tener rato de estar exponiendo, ya me desubico. Bueno, entonces, bien clarito, ¿verdad? Para que una unión de hecho sea declarada hay que tener libertad de Estado, porque si no, qué fácil sería para alguien que está casado por una parte con una persona y entonces decide constituir su unión de hecho y cumplir con los mismos fines del matrimonio, porque ya ven que lo pueden hacer alternativamente. Por eso está ahí la preferencia de las uniones, ¿verdad? Cuando hay varias. Bueno, entonces ahora pasamos a nuestra guía número 64. Pienso que en toda la transmisión ustedes ya se han dado cuenta entonces de las similitudes, pero también las diferencias que existen entre las dos figuras, entre el matrimonio y la unión de hecho. Eso ya pienso que si pusieron atención desde el tema del matrimonio, ustedes ahorita ya tienen conocimiento de estos y entonces pueden ir determinando las diferencias.
hay una gran cantidad de diferencias, pero yo les consigné solo 10 como principales, ¿verdad? Y le consigné 10 para establecer diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio, pero ya vimos anteriormente que producen los mismos efectos en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a enumerar esas diferencias. Vamos a ver aquí. Gracias, compañeros, a los que me están escribiendo, muchas gracias, porque a mí me da tranquilidad saber que la transmisión está bien, porque la vez pasada ya llevaba como 15 minutos y me empezaron a alegar, no a alegar, sino que me comentaron que ellos no me miraban, entonces no sé ni en qué Facebook estaba. Entonces, amigos, repito, ahí tienen 2 columnas. En la guía número 64 y dice principales, ¿verdad? Porque ahí hay varias. Principales diferencias de la unión de hecho con el matrimonio. Bueno, en primer lugar, el matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativa. Ah, sí. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? Porque muchos así lo repiten rapidito como lorito. El matrimonio es constitutivo y la unión de hecho es declarativo. Sí, mucha, pero ¿qué significa eso? Cuando hablamos de que el matrimonio es constitutivo, nos referimos a que sus efectos se van a producir desde el momento de su celebración. En cambio, la unión de hecho, desde el momento en que ésta se declara. ¿Por qué? Porque para declararse tuvimos que haber cumplido especialmente con la convivencia por más de 3 años, ¿no? Por más de 3 años. Hay unos que dicen, ay, podrá ser de 2 años y medio, porque 3 años, pues no, hombre. Por más de 3 años, el artículo no da lugar a duda ahí. Luego tenemos que en cuanto al matrimonio, los efectos pues surgen a partir de su celebración y la unión de hecho a partir del momento en que se declara y desde que inició la relación. ¿Ya? Porque imagínense que al año de estar unidos tienen un bebé y digan, no, ese bebé no tiene derechos porque no habían cumplido más de 3 años. No, ¿verdad? Menos para el tema de filiación, Dios guarde. Recuerden que es todo lo que le favorece a la persona y desde su concepción, artículo 1 del Código Civil que ya hemos leído en otras ocasiones. Fíjense que el matrimonio no puede ser solicitado en forma unilateral. Yo me quiero casar con aquel, yo le voy a pedir al juez que me case. No, el matrimonio se caracteriza por la voluntad que hay de los contrayentes, que lo manifiestan ante el funcionario competente, que declaran bajo juramento, etc. Es un acuerdo, ¿verdad? Hay armonía porque están cumpliendo con los fines del matrimonio. Entonces, en cuanto a la unión de hecho, ahí sí puede ser solicitada su declaración en forma unilateral. Ya vimos en qué casos, pues, si ya cumplieron con los requisitos del matrimonio, entonces viene él y dice, hoy sí, vamos a que se declare nuestra unión de hecho, y ella no quiere. ¿Por qué no queréis declarar la declaración de unión de hecho? Entonces él puede acudir a un órgano jurisdiccional competente que ya hemos visto que es el juez de primera instancia de familia a fin de que sea declarada la unión de hecho. Obviamente es a través de un juicio ordinario en donde evidentemente la apreciación la hará el juez para dictar en sentencia, hará apreciación y valoración de los medios de prueba que le sean aportados. Lo mismo ella en caso de oposición, si es ella, ¿verdad? Puede ser él. Luego, pues el matrimonio no puede ser solicitado cuando uno de los convivientes o en el matrimonio falleció
o bien porque existe oposición de uno de ellos. Ahí no, el matrimonio está y ni modo. Hay un matrimonio que se celebra en artículo de muerte, pero ese es cuando los contrayentes están sufriendo de alguna enfermedad grave, ¿verdad? Pero están vivos. Lo que pasa es que están enfermos, pero no es que estén muertos. Aquí, si uno de los convivientes fallece, sí puede acudir el otro ante juez competente. Luego tenemos que el matrimonio ese no puede ser declarado en forma judicial. Ya tenemos bien clarito que nuestro sistema en relación para el matrimonio, para la celebración del matrimonio es el sistema civil y que está regulado en nuestro artículo 49 constitucional. La unión de hechos sí puede ser declarada en forma judicial. En el matrimonio existen, ya lo acabamos de ver, ese lo tienen fresquecito. En el matrimonio existe el divorcio y la separación. En la unión de hecho existen la separación y el cese, ¿verdad? Que ahí lo tenemos regulado también. Todo eso pues obviamente está regulado en su Código Civil, definitivamente, ¿verdad? Las personas que están casadas entre sí, obviamente, no pueden solicitar una declaración de unión de hecho entre sí. Es decir, están casados, pidamos que nos declaren unidos de hecho porque ya tenemos 20 años de estar casados. No, matrimonio es matrimonio, ¿verdad? Y surte sus efectos. No hay ningún problema. Pero en cambio, las personas que están unidas de hecho, sí pueden solicitar que contraer matrimonio y se casan. Los unidos de hecho se pueden casar entre ellos mismos, ¿verdad? Estoy hablando entre ellos mismos. Para contraer matrimonio o iniciar su unión de hecho con otra persona, primero disuelven la primera figura, llámese matrimonio a través de un divorcio, llámese cese de la unión en el caso de la unión de hecho. El matrimonio puede ser autorizado por ministro de culto, obviamente que esté autorizado de conformidad con la ley, y ya vimos que esto es de acuerdo, que la autoridad competente para este tipo de situaciones es el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y también puede celebrar matrimonio los concejales de acuerdo al artículo 49 constitucional. En cambio, la unión de hecho no puede ser autorizada por ministro de culto ni por concejales. Ahí sí, nuestra ley ordinaria solo indica por notario y por alcalde municipal. El notario autoriza el matrimonio únicamente en acta notarial y esta debe ser protocolizada, no en escritura pública, que son dos documentos o dos instrumentos públicos diferentes. En cambio, el notario en la unión de hecho puede hacerla constar en acta notarial o bien en escritura pública, que es válido, la ley también lo solicita y lo acepta de esa forma. Luego tenemos en el numeral 10 que en el matrimonio existe una ceremonia para celebrar la boda, ¿verdad? Y por ende, de acuerdo al artículo 99 del Código Civil, también debe darse lectura a ciertos artículos en el momento de la ceremonia, que son aquellos artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil. En la unión de hecho no hay ceremonia de la celebración. Solo hay una declaración. Si quieren ustedes llevan sus invitados y su fiesta la pueden hacer. Fiesta sí hay en el matrimonio y en la unión de hecho. Pero en la unión de hecho, pues como es declarativo, ¿verdad? Entonces solo están declarando que ya tienen más de 3 años de estar conviviendo juntos, que la unión de hecho inició en tal año, que procrearon tales hijos, que tienen tales y tales bienes, etcétera, ¿verdad? Pero solo se recibe esa declaración de voluntad la autoridad competente que ya vimos, que puede ser el notario o el alcalde municipal, ¿verdad? El juez es solo en caso de oposición, en caso de haber fallecido uno de ellos, y el juez lo declara mediante sentencia.
que obviamente tiene que ser inscrita, esa copia de la sentencia firme debe de llevarse al registro civil de las personas y también al registro de la propiedad. Entonces, amigos, con esto concluyo mi exposición del día de hoy relacionada con la unión de hecho. Y nos vemos el día jueves. El chat me parece que está abierto, sección J. Vamos a ver, sección J, el chat. Ah, sí, ya Gaby lo abrió. Gracias, Gaby. Entonces, aquí espero los comentarios y sus dudas, por favor. Aquí les espero en el chat, ya estoy preparada. Que si mal no tengo chat porque mi teléfono se descompuso. Ay, no, cuesta esto. Pero mi amigo me hizo favor aquí de arreglármelo y ahora ya tengo chat. Entonces, háganme las preguntas, por favor. El chat está abierto. Ah, estoy viendo ahí que ya están escribiendo, no sé. Mejor espero que me escriban porque, miren, ya casi beso el Código Civil para leer. Aquí voy a leer hoy. Sí, hay alguien ahí que está escribiendo. Voy a esperar. Muchas gracias, compañero. Por cierto, con usted tengo pendiente una consulta, creo yo. Ahí me escribe a la noche, por favor, a la noche, pero después como a las 8:30, porque miren, ya se me había olvidado. Creo que con usted tengo una consulta, ¿verdad? Gracias. Gracias, Josué, muy amable. Me alegra mucho que todo haya quedado claro, muy amables. ¿Alguien más? Sí, están escribiendo, aquí espero. Sí, Francis, por favor me escribe a la noche porque mire su mensaje, lo recibí, lo vi, pero como tengo que entrar a la otra sección se me olvidó. Vamos a ver, si dos personas se divorcian y luego vuelven a unirse, ¿pueden hacer una unión de hecho? Sí, porque ya tienen libertad de Estado. Muchas gracias por el informe. Ay, qué cara la que tengo. 120 estudiantes se conectaron el día de hoy. Lo voy a anotar porque fíjense, muchachos, que tantos que exigen la clase y que no sé qué, pero no se conectan muchos y siempre mi esperanza es para la sesión en Meet, pero no se puede, todavía no, y no vamos a sacrificar 20 estudiantes por eso. Yo ya lo solicité, vamos a ver, si no voy a tener que hacer una solicitud a junta directiva porque no lo pueden hacer los administrativos, que está bien, bueno, gracias, son 122, ok, muchas gracias. Creo que no. Sí, yo te decía, Daddy, creo que dice aquí, que las personas, dos personas que están casadas entre sí, ¿verdad? Porque también puede estar casado cada quien por su lado, pero pueden estar casadas entre sí, se divorcian, tienen su libertad de Estado y después se reconcilian y pueden constituir una unión de hecho. Ajá. De todas maneras, para disolver esa unión ya sabemos que está el cese en la separación, ¿verdad? Entonces, gracias por todo esto. La unión de hecho no declarada no tiene protección legal, así es. La unión de hecho que no es declarada no tiene protección legal y también las uniones ilícitas, ¿verdad? Es decir, estás viviendo, tenés una unión con una persona que está casada con otro, impedimento dirimente absoluto, ¿verdad? Y no has disuelto tu vínculo conyugal o tu cese de la unión de hecho, ahí sí no tienen protección legal los cónyuges o los convivientes en su caso, pero para los hijos sí. Ahí hay una afiliación de carácter extramatrimonial y los hijos en cualquier clase de afiliación matrimonial, extramatrimonial, cuasimatrimonial o civil, no se preocupen que eso lo vemos en la próxima clase. Los hijos todos tienen protección, no solo porque es un derecho humano, es un derecho que está regulado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño
Y constitucionalmente también ante la ley todos los hijos son iguales y gozan de iguales derechos. Y si dos personas se divorcian, pueden volver a casarse, o sea, las mismas personas. Sí, se recuerdan que lo vimos en la clase anterior, eso lo vimos en la separación y el divorcio. El artículo 70 famoso de la Ley del Registro Nacional de las Personas indica que se debe de inscribir ahí la separación, el divorcio y la reconciliación también. O sea, las personas se divorcian, pueden volverse a casar entre ellas, ¿verdad? Se divorcian, pueden constituir una unión de hecho entre ellas o con tercera persona. Ahí no hay problema. Puedes casarte con la misma. Es hombre, no es mujer. Puedes casarte con el mismo, Sharon. Gracias. Vamos a ver si hay cese de la unión. Siempre, porque los efectos son lo mismo, ¿verdad? Recordemos que para el cese de la unión de hecho aplica, ya vimos, el mismo artículo del 155 del Código Civil que regula las causas comunes para obtener la separación o divorcio por causa determinada. Y ahí en la guía también está citado el artículo 163 que regula el proyecto de convenio, ¿se recuerdan? Y ahí es donde se acuerda quién se hará cargo de la guardia y custodia de los hijos, por cuenta de quién va a correr el derecho a alimentos de los menores, o si es para ambos en cuanto va a contribuir cada uno, etcétera. Pues fíjate, Stephanie, que de acuerdo a lo que he vivido, ¿verdad? Ahí es criterio de cada quien, pero lo que pasa es que muchos prefieren empezar a convivir y cumplir con los mismos requisitos del matrimonio porque están como un poquito inseguros, ¿verdad? En cambio, en el matrimonio te casas y si te va mal, imagínate, si querés un divorcio por mutuo acuerdo, tienes que esperar 1 año, eso lo vimos en la clase anterior. Y si desde el primer mes están los malos tratamientos, las riñas constantes, la infidelidad y todo eso, pues el divorcio se anuncia más fácilmente. Entonces, con la unión de hecho, creo que las personas tienen la idea de que están como sujetos a prueba. Vamos a probar, ¿verdad? Y si ya ven que cumplen los fines del matrimonio, pues entonces declaran su unión de hecho o bien se casan también. Ajá. Y hay otros que a los 6 meses ya, ¿para qué? Ni casados ni unidos, pero debe ser por ese tema de inseguridad y que es mucho más fácil, obviamente, un divorcio no solo produce un efecto psicológico no sano para nuestra salud mental, sino que legalmente también es problemático y es traumatizante, ¿verdad? Hay personas que dicen, mire, yo me quiero divorciar, pero no lo quiero ni ver, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones se obvian con la unión de hecho, porque con la unión de hecho esos primeros 3 años están como tratando de evaluar si vale la pena o declarar la unión de hecho o de contraer matrimonio, ¿verdad? Siempre tiene derecho a la pensión alimenticia si la unión de hecho es declarada, ¿verdad? Porque ella va a gozar de los derechos de una cónyuge, ¿verdad? ¿Por qué las personas? Sí, gracias, muy amables. Ya vas a ver, Josué, siempre me estás molestando en las clases, ya un día te voy a conocer y ya vas a ver. Gracias, entonces me alegro que la hayan entendido y que les agrade el tema, ¿verdad? Porque hay temas que de veras, y estar viendo 1 hora la persona iba a exponer, y ya me llevé más de 1 hora, y ya me quedan poquitos minutos. Entonces, pasen buena tarde, aquí recibí sus dudas, entonces nos vemos, Dios primero, el día jueves, para la siguiente clase. El día jueves tenemos el tema de filiación, muy interesante también. Pasen feliz tarde, muchas gracias.